soñar sobre Colombia. Todos estamos llamados absolutamente a realizar el anhelo que existe latente por todas partes de una nueva Colombia, de una Colombia en paz, de una Colombia en pleno desarrollo, de una Colombia tratando de ser la primera república democrática de América Latina. Con esta frase, nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, damos comienzo al simposio de Construyendo la Educación para el Desarrollo, una mirada desde Latinoamérica. En nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la sede principal y del Centro de Educación para el Desarrollo CED, nos complace contar con la presencia de ustedes y de los autores del libro que será presentado en esta mañana. Saludamos en la mesa principal de Uniminuto al padre Harold Castilla de Voz, quien dará su apertura oficial a este evento. Bienvenido, padre. Muy buenos días a todos y a todas. De manera especial a Margarita Pérez, nuestra directora de Proyección Social de la sede principal, al padre Carlos Juliao, y por supuesto a todos los que han querido acogerse a esta invitación para este simposio de Construyendo la Educación para el Desarrollo, muy particularmente a todos los directivos de otras rectorías, centros regionales, vicerrectorías académicas de otros lugares del país que sé que están aquí y que pues es parte también de un aprendizaje que seguramente permitirá todo el alineamiento institucional en esta perspectiva de una formación integral de nuestros estudiantes y una apuesta por nuestra docencia, la investigación y la proyección social en este horizonte del desarrollo humano e integral social. Quisiera entonces, con esta introducción, darle los buenos días a todos y agradecerles su presencia y su interés en la participación en este espacio académico, cuyo propósito fundamental es invitarlos a una reflexión y hacerla en contexto, una reflexión situada. Somos parte de una coyuntura en la que la sociedad colombiana ha sido convocada a construir y aportar para la paz de nuestro país desde la equidad y desde la justicia social. Categorías que son parte de todo el glosario, por decirlo así, pero también de la vida real de nuestra institución en el marco de la obra Minuto de Dios y por supuesto muy directamente desde la corporación universitaria. En palabras del padre Rafael García Herreros, la patria no se recupera con patrioterismos superficiales, sino con un cambio profundo, con una nueva conducta de todos los ciudadanos y un cambio de muchas estructuras. El legado del padre Rafael García Herreros es el legado que nos ha dejado a todos, nos compromete a contribuir en la solución de algunas de las más críticas problemáticas sociales que vivimos en Colombia, problemáticas que no han permitido dar fin a un conflicto que nos agota a todos, pero del que también hemos aprendido. Sabemos muy bien que con educación de calidad, con alimentación suficiente y con vivienda digna, aportamos condiciones que enaltecen la dignidad humana y que en ellos sembramos futuro de paz. Sabemos también que la confianza y la verdad son fundamentales para que todo proceso de reconciliación sea completo. En todo ello reconocemos que cuando la justicia y la paz se besan, brota la verdad
dice el Salmo 85, verso 10. Ello supone que cualquier proceso de construcción de una paz posible requiere fundarse entonces en la justicia, en la verdad y en la equidad. Como corporación universitaria asumimos nuestro compromiso con el país desde nuestras labores sustantivas, la docencia, la investigación y la proyección social. Las mismas que se materializan en el quehacer de sus facultades, de sus centros, de sus escuelas, de sus sedes, centros regionales, sedes, rectorías, vicerrectorías. Un ejemplo es la labor del Centro de Educación para el Desarrollo, el CED, desde el que apoyamos a 47 organizaciones comunitarias que benefician a más de 13,000 niños, niñas, jóvenes y adultos mayores anualmente en las zonas más vulnerables de Bogotá. Y seguramente que también en muchas otras rectorías o vicerrectorías de nuestro sistema universitario se realiza esta misma labor. Asimismo se expresa en el modelo de formación ciudadana que guía la labor de los estudiantes y por supuesto también de los docentes del CED en el aula, y que permite fortalecer valores, conocimientos y habilidades en los más de 3.200 estudiantes que realizan anualmente su práctica en responsabilidad social. Desde la praxis concreta y desde la sistematización de esa praxis en el aula con los estudiantes y por supuesto también en nuestras comunidades donde servimos. Un reflejo evidente de un modelo educativo y de un modelo pedagógico que se materializa todos los días desde el ejercicio de esta acción, digamos, que llevamos a cabo a través del CED. Desde la incorporación de la educación para el desarrollo como enfoque de los procesos pedagógicos de sensibilización y formación agenciados desde el Centro de Educación para el Desarrollo, se ha buscado formar a ciudadanos y ciudadanas con pensamiento global y actuación local, con poder y capacidad para influir en el desarrollo de sus comunidades y por supuesto también de la región, de la ciudad, del mundo. Personas atentas a luchar contra la pobreza, entendida como una lucha contra la exclusión y seguramente contra la inequidad también. En este sentido, uno de los objetivos de formación construidos desde aquí ha permitido promover en los estudiantes, en las estudiantes, el desarrollo de actitudes y valores orientados a la responsabilidad social. Dentro de un humanismo integral y solidario, atento sobre el ánimo de impulsar un nuevo orden social, un nuevo orden económico, un nuevo orden político, cultural, sustentado en la dignidad y en la libertad de toda persona humana. Esta educación para el desarrollo se ha venido construyendo en nuestra universidad como una propuesta educativa que complementa y enriquece el modelo pedagógico institucional que conocemos como modelo praxeológico y que seguidamente será presentado a ustedes por su autor, el padre Carlos Rubiao, quien con este modelo aportó elementos epistemológicos, axiológicos y filosóficos indispensables para una educación que se proyecta humanista e incluyente para nuestra sociedad colombiana. Hoy, el equipo del CED, el Centro de Educación para el Desarrollo, como una de las áreas de proyección social de nuestra sede principal,
una de las áreas, además de muchas otras que completan el abanico de concreciones de esa proyección social de una institución de educación superior, nos ha congregado a todos para participar de las reflexiones desde la investigación, desde la docencia y la práctica social, que les ha permitido avanzar en la construcción de algunos elementos teóricos, epistemológicos, subjetivos y éticos en torno a la educación para el desarrollo en el contexto colombiano y latinoamericano, y en particular del colombiano. Es así como desde este espacio quiero invitarlos a analizar el enfoque pedagógico a la luz de las actuales reflexiones sobre el desarrollo, la no violencia, el género, la interculturalidad, el ambiente, los derechos y deberes, la desigualdad y las exclusiones sociales, la responsabilidad social, las ciudadanías, categorías todas que nos involucran necesariamente en una reflexión, en un análisis y en una apuesta ética ciertamente a esta institución. Para seguramente con todas estas reflexiones tener los aportes necesarios para pensar la educación para el desarrollo desde nuestras miradas como educadores y educadoras, como investigadores e investigadoras, como organizaciones sociales o instituciones, como estudiantes y como ciudadanos y ciudadanas socialmente responsables desde nuestras miradas del sur, que son nuestro norte. Este espacio académico es el marco para presentar el resultado de una investigación que señala un salto cualitativo enorme en nuestra universidad y que está referido a una nueva construcción de la educación y el desarrollo. Queremos ofrecer a ustedes el libro de Construyendo la Educación para el Desarrollo, una mirada desde Latinoamérica, mismo que nos encargaremos de conocer y desmenuzar en estos 2 días de este simposio. Agradezco a los 8 autores que contribuyeron a este significativo esfuerzo, por supuesto a los editores del libro, muy especialmente a los 8 comentadores que han revisado con interés los contenidos de nuestra publicación. Finalmente, reitero la bienvenida a todos y a todas quienes han tenido interés en participar con nosotros de esta reflexión. Muchas gracias y buen provecho de este simposio. Muchas gracias, estimado rector. Ahora escucharemos al director del Centro de Pensamiento, Ciudadanía, Paz y Desarrollo, el padre Julião Vargas, quien nos explicará el porqué de la educación para el desarrollo en un minuto y su relación con el modelo educativo praxeológico. Bienvenido, padre Julião. Buenos días a todos y todas. Buenos días. La pregunta con la cual es tematizado lo que yo debo compartir con ustedes en esta mañana es la siguiente. ¿Por qué la educación para el desarrollo en Uniminuto? Y ¿qué relación tiene con su modelo educativo? Yo me hice la pregunta de cómo abordar esto, si se trataba simplemente de
presentar nuestro modelo educativo, que estoy por entendido que es más que conocido por todos ustedes, porque probablemente todos nosotros lo practicamos y lo que hacemos. Y entonces se me ocurrió que lo mejor es recurrir, por lo menos en un primer momento, a la historia y tratar de construir desde la historia algunas categorías que nos permiten responder a esa pregunta: ¿por qué la educación para el desarrollo en un minuto? ¿Y qué relación guarda la educación para el desarrollo con nuestro modelo educativo, con nuestro enfoque pedagógico? Cuando hace ya casi 60 años se inició la obra social El Minuto de Dios, inicialmente uno podría pensar que se trataba, y basta con salir aquí a las afueras de la universidad y decir, pues se trataba de construir un barrio, unas casas para gente que tal vez no tenía posibilidades de vivienda. Pero rápidamente, en la perspectiva y en la mentalidad del padre Rafael García Herreros, fue mostrándose que el otorgar una vivienda a una familia era apenas como ese elemento detonador de un proceso que se esperaba se lograra. Yo recuerdo que a la entrada del barrio, más o menos por donde ahora está el puente de Transmilenio, había un letrerito de madera muy sencillito que decía: ensayo de construcción de una comunidad cristiana. Ese era como el aviso de entrada al Minuto de Dios. Y las palabras ya son muy dicientes: ensayo. Era un ensayo de construcción de una comunidad. Es decir, el padre García Herreros rápidamente entendió que no bastaba con dar una vivienda, sino que la vivienda debía convertirse como en el motor que empezara a generar una serie de procesos de desarrollo personal, humano, familiar, social, comunitario, integral. Y por eso rápidamente él entendió que el proceso del Minuto de Dios tenía que continuar después de la vivienda, con la educación, con la generación de ingreso, del trabajo, y sobre todo con el desarrollo comunitario, integrando en ese elemento lo espiritual, lo cultural, lo social, la construcción de ciudadanía, etc. Eso explica que muy rápido se pensara en una escuela que se convirtió en colegio y que se soñaba ya como universidad desde esos momentos. Pero es interesante en la lógica de esa historia, que de alguna manera yo intenté reconstruir en un libro que titulé Educación Social, el Minuto de Dios, una experiencia y un modelo. Nos estaba mostrando precisamente eso, una experiencia a manera de ensayo, obviamente con errores, con aprendizaje, digamos, por error y por adquisición de cosas en un va y viene permanente. Un ensayo, pero al mismo tiempo, es decir, ensayo en tanto experiencia, pero al mismo tiempo se iba generando paulatinamente un modelo de una experiencia de gestión educativa y social. ¿A qué me refiero? A que obviamente se vio que era necesario que existieran unos procesos de educación formal, educación escolarizada. La escuela, el colegio, el sueño de que los egresados del colegio pudieran ingresar a las grandes universidades del país y convertirse en profesionales, pero rápidamente también la perspectiva de un bachillerato nocturno para aquellos adultos que no habían podido tener la educación. Pero paralelamente a eso que podríamos llamar una educación formal, que hoy se visualiza, digamos,
en los colegios Minuto de Dios, en esta universidad. Paralelamente a eso se fueron generando una serie de procesos de lo que podríamos llamar una educación no formal, igualmente para los niños, los jóvenes, los adultos de la comunidad, a través de montones de posibilidades, cursos, talleres, conferencias, encuentros, siempre buscando, y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué era lo que se buscaba? Siempre buscando el desarrollo integral de las personas de la comunidad, el desarrollo integral de la comunidad como tal, y desde la comunidad el desarrollo y el aporte al desarrollo del país y del mundo. Yo tuve la suerte de participar de bastantes de esos procesos en mi adolescencia. Tuve la suerte de poder, por ejemplo, incursionar en varios idiomas, de incursionar en clases de arte, recuerdo clases de cerámica, recuerdo cosas como ir a los sauces que estaban aquí al lado del caño, a cortar ramitas para quemarlas y con eso hacer carboncillos para las clases de arte, para poder pintar. Todo era en un modelo, si ustedes quieren, muy partiendo de la experiencia del hacer. Creo que ahí, digamos, en ese pequeño recuento histórico de cómo esto se inició y qué era lo que había detrás, podemos encontrar la respuesta a la primera parte de la pregunta: ¿por qué la educación para el desarrollo en Uniminuto? Porque es que el Minuto de Dios, desde que se inició como un modelo de educación y gestión social, pero de educación para el desarrollo, digamos, sin mucha complejidad de ponernos a mirar si el concepto es esto o aquello, si hay que delimitarlo en esta u otra forma, digámoslo así como se diría en la costa, sin mucho perendengue epistemológico, pero haciendo las cosas, y haciendo las cosas en función de ¿qué? De una noción, de un concepto de educación integral, de desarrollo integral, de búsqueda del desarrollo, de la superación, de la autonomización, de la socialización, todos esos conceptos ahí integrados, de las personas, desde niños hasta personas de la tercera edad, pero todo en un ambiente comunitario. Y ese es el segundo elemento importante. Educación para el desarrollo entendida desde una perspectiva netamente comunitaria, de construcción social, en un trabajo donde no soy yo solo el que está creciendo, ni el que está buscando competir con otros para ser el mejor, sino en un trabajo de construcción colectiva, de crecimiento colectivo, donde si yo crezco, tú estás creciendo al mismo tiempo, porque tú estás conmigo, porque compartimos, sin importar si tú eres otro, diferente o no. Y ese es el elemento, digamos, el segundo elemento fundamental que yo señalaría de por qué la educación para el desarrollo. Una búsqueda, en primer lugar, de un crecimiento, pero en segundo lugar hecho en una perspectiva comunitaria, abierta a todas las posibilidades y a toda la diversidad. Si algo caracterizó los inicios del Minuto de Dios con el padre García Herreros, era precisamente, podríamos decir, la variedad de personas, de pensamientos, de ideologías, de corrientes que estaban aquí trabajando con él, construyendo este ensayo de comunidad cristiana. Digamos que la puerta no se le cerraba a nadie, digamos que no importaba si era de tal o cual religión, de tal o cual ideología, de tal o cual partido político, lo que importaba era que quisiera colaborar en la construcción de ese ensayo de comunidad que se estaba haciendo aquí. Y entonces, ese es el segundo elemento que tenemos que rescatar: una dimensión de construcción comunitaria y colectiva, del conocimiento y de la experiencia también. Y en tercer lugar, un elemento también fundamental era que eso no, digamos, era mirado en una perspectiva mucho más amplia de lo que la mera educación escolarizada planteaba en ese momento, y podríamos decir sigue planteando hoy, o sea, superando las barreras de las aulas. Desde el principio, indudablemente, había educación formal, había un colegio y era muy bueno y todo lo que se quiera, pero era un colegio integrado a la comunidad, era un colegio abierto a la comunidad, era un colegio que, digamos, aunque tenía muros, todos los colegios tienen muros y de alguna
cárceles, aunque tenía muros, los muros estaban abiertos. Yo recuerdo de adolescente que en el momento del recreo sonaba la campana y nosotros salíamos y nos íbamos para nuestras casas a tomar las medianueves y luego volvíamos al colegio. Ese tipo de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, personas de la comunidad que entraban al colegio a darnos experiencias, a contarnos, a apoyar lo que los profesores estaban haciendo. Yo recuerdo que el colegio se salía de las aulas y se iba hacia los talleres donde había otro tipo de formaciones extraescolar. Entonces, es una perspectiva de una educación que yo llamé en ese libro Educación Social, no tanto porque buscaba el desarrollo social, sino porque estaba abierta, porque no se limitaba y no se cerraba a la academia, porque no simplemente seguía, digamos así, las pautas de unas normas, de unos códigos, de unos planes de estudio. Esos tres elementos fundamentales es importante tenerlos en cuenta, digamos, en el origen de lo que podríamos llamar la educación para el desarrollo en el Minuto de Dios. Ahora bien, 25 años después, surge la idea de concretar, mejor dicho, surge la intención de concretar una idea que desde tiempo atrás venía, y era que todo este proceso educativo y social del Minuto de Dios debía culminar en una universidad. Y se comienza a gestar Uniminuto. ¿Y con qué perspectiva? La cuestión era muy simple, y el padre García Herrero lo dijo de una manera muy clara y muy contundente. Miren, porque le hicieron esa pregunta, traten ustedes de ubicarse a finales de los años 80, si logran en su juventud imaginar qué pasaba ahí, qué pasaba en el ambiente de la educación superior en Colombia. Entonces la pregunta obvia era, pero ¿para qué una universidad más? Con tantas y malas que hay. Y la respuesta del padre García Herrero fue muy sencilla, porque nosotros en el Minuto de Dios tenemos una experiencia acumulada de 30 años que nos permite iniciar unos procesos de formación. Y en segundo lugar, porque queremos que los egresados de esta institución se conviertan en multiplicadores de ese pensamiento y de esa filosofía. O sea que el Minuto nace con esas dos perspectivas. De entrada, nace como una institución que arranca de la experiencia de la obra Minuto de Dios. ¿El Minuto de Dios tiene experiencia en medios de comunicación? Sí, claro, entonces hagamos un programa de comunicación. El Minuto de Dios tiene experiencia en construcción de vivienda y de comunidad, entonces hagamos ingeniería, hagamos trabajo social. El Minuto de Dios tiene experiencia en educación, hagamos una facultad de educación. No arrancamos, digamos así, de conocimientos teóricos académicos, sino que arrancamos de la perspectiva de lo que la experiencia está viendo. Y entonces no es extraño que en los documentos originales de todos nuestros programas, de los 5 programas con los que inició esta universidad, apareciera un elemento fundamental. Todos los estudiantes tienen que hacer práctica social y profesional, tienen que aprender desde la experiencia, desde la práctica, que es lo que va a dar origen al Centro de Práctica Social, que termina convirtiéndose en el Centro de Educación para el Desarrollo. Pero eso está, digamos, eso está en una lógica, y es que si la universidad nace de la experiencia de la obra, le dé importancia a la experiencia y a la práctica, sin demeritar la teoría, pero sí privilegiando la dimensión del conocimiento y del aprendizaje en la práctica, es decir, del aprender haciendo. Y en segundo lugar, la segunda misión, digamos así, la universidad sale de la práctica, pero con una misión, y es que sus egresados se conviertan en multiplicadores de la filosofía, del pensamiento, de la metodología del Minuto de Dios, allá donde estén. Digamos que el sueño era, yo recuerdo que el padre García Herrero lo expresaba de una manera muy simpática, refiriéndose sobre todo a los de comunicación. Yo me imagino que él en su experiencia personal, pues él se sentía como un verdadero comunicador, y para él el programa de comunicación social era muy importante. Él no lo alcanzó a ver empezando, pero sí en su diseño. Y él decía que él soñaba con que a los comunicadores egresados de Uniminuto fueran tan buenos que, así como los quisiera contratar y se los peleara RCN y Caracol, ellos tuvieran la suficiente firmeza, interés y formación de ser capaces de irse a trabajar con una comunidad, generando un periódico comunitario o una emisora comunitaria en cualquier pueblito, en cualquier barrio. O sea que ese convertirse en multiplicadores de la obra y del pensamiento
significaba salir con con un bagaje de experiencia y de conocimiento que les permitiera convertirse en líderes y promotores sociales, estuvieran donde estuvieran y egresaran del programa que egresaran. O sea, la idea era que todo egresado de Uniminuto, además de ser un profesional competente en su disciplina, debía salir como competente, líder y promotor social y educador. Que todo egresado de aquí, de cualquier programa que fuera, debía salir con las suficientes capacidades y competencias para ser educador social, para hacer educación para el desarrollo, para trabajar con la comunidad y ayudar a que la comunidad se convirtiera también en gestora de desarrollo. Eso explica el porqué la educación para el desarrollo aquí, creo que suficientemente. ¿Y qué relación tiene con el método? Pues es muy sencillo. Nuestro enfoque, digámoslo así, nuestra metodología, el enfoque praxeológico, tiene dos elementos fundamentales. Yo últimamente vengo repitiendo que si nosotros nos preguntáramos, oiga, ¿qué es ser praxeólogo? ¿En qué consiste hacer algo praxeológicamente? Solo hay dos, se resume en dos cositas muy sencillas. Yo tengo que ser un profesional en lo que soy, pero eso amplíenlo ustedes a todo, no me estoy refiriendo solamente al profesional académico. Yo puedo ser un profesional en mi relación de pareja, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no tenía llevando mi relación de pareja simplemente a la loca, sino con todo el profesionalismo del caso. Un profesional en cualquier dimensión de la vida que le da un lugar muy importante y fundamental a la práctica, a la acción, a la experiencia. Convencido de que se aprende de la experiencia, de que se aprende de la práctica, de que actuando se está generando conocimiento. Pero para que eso sea así, yo tengo que dar un pequeño salto, pero es un salto cualitativo, un pequeño salto de simplemente actuar por actuar, digámoslo, maquinalmente, actuar, no sé, como automáticamente, es la palabra, dar un pequeño salto de ese actuar automático a lo que se llama un actuar reflexivo, una acción reflexiva. La primera característica del praxeólogo es que actúa, pero reflexiona a partir de lo que actúa, reflexiona sobre su acción. Y recuerden que reflexionar es ponerme yo frente al espejo y mirar el reflejo que el espejo me da y mirarme y decirme, oiga, ¿cómo soy? ¿Quiero seguir siendo así o cambio? ¿Me cambio el peinado? ¿Me arreglo de otra forma? Entonces yo actúo, pongo mi acción frente al espejo, reflexiono sobre mi acción y digo, esto tengo que mejorarlo, esto tengo que mantenerlo, esto tengo que cambiarlo. Eso es una acción reflexiva, una acción pensada, que es la acción praxeológica. Así de simple, primer elemento. Y el segundo elemento es que eso yo lo convierto en conocimiento a través de un proceso de investigación, de socialización, pensando en. Es decir, el aprendizaje logrado desde la experiencia y a partir de la práctica, yo lo transformo en un conocimiento replicable, socializable con otros, replicable en otras experiencias, en otros contextos, en otros ambientes. Y para ello, lógicamente, tengo que hacer un proceso, llamémoslo investigativo, o sea, yo tengo que volver esa experiencia práctica a través de procesos de sistematización, a través de procesos de investigación cualitativa, a través de procesos usando la metodología que sea, yo lo tengo que convertir en un conocimiento que yo pueda mostrar a otros, que yo pueda socializar y que otros puedan replicar. Así, llanamente, es para mí lo que significa tener un enfoque praxeológico. Nuestro modelo educativo pretende una formación integral. Pretende que nuestros egresados no solo sean competentes en una disciplina que ellos escogieron, en una carrera que escogieron, sino que al mismo tiempo logren, que en la perspectiva que les planteé hace un momento, el Minuto de Dios, desarrollarse integralmente como personas
es la dimensión de desarrollo humano de nuestro modelo educativo, y comprometerse socialmente con el desarrollo de los otros, es la dimensión social, las dos patas de nuestro modelo triangular. Y apoyados, empalancados para eso en las competencias profesionales que me da la carrera que yo estoy cursando. Pero eso lo hago con un enfoque, y el enfoque es ese, un enfoque que le da una importancia fundamental a la práctica, a la acción, convertida en práctica reflexiva y socializada o transmitida a otros, replicada, para que pueda servir y contribuir al desarrollo. Creo que eso es lo que explica por qué es importante en el minuto de Dios la educación para el desarrollo. Y si bien el concepto como tal es, podríamos decir, reciente, 10 años, más o menos, y Uniminuto ya tiene 20, desde el primer momento, cuando empezó Uniminuto, incluso 2-3 años antes, cuando se estaban diseñando sus programas, sus modelos, todas esas cuestiones, ya el concepto de educación para el desarrollo estaba ahí implícito. Recordemos que hay muchos conceptos que uno podría decir, y con eso termino. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo así? Si el padre García Herreros nunca habló de fraseología. Pues no importa, pero hizo fraseología, que es lo que importa. El padre García Herreros, alguna vez le preguntaron y le dieron a entender que por sus acciones él era comunista, y dijo, no, yo no soy comunista, yo soy comunitarista. Viene el otro elemento, ¿cierto? Educación social. Era un modelo de educación social, aunque el nombre no apareciera. Era un modelo de comunitarismo, aunque el nombre todavía no existía. Era un modelo de educación para el desarrollo, aunque el concepto como tal no existía. Era un modelo de educación popular, de educación social. Era un enfoque fraseológico, aunque las palabras no existían. Nosotros, en un proceso posterior, que en 20 años hemos ido construyendo aquí, o deconstruyendo, hemos ido elaborando los conceptos. Y tenemos que seguir elaborando más y más conceptos. Pero entonces sí tiene sentido que hagamos educación para el desarrollo. Tiene sentido que haciendo educación para el desarrollo desde nuestra perspectiva local, como lo decía el padre Harold, muy situados en nuestra realidad, por eso el enfoque fraseológico, para partir de nuestra práctica, nos abramos a un panorama global, para que lo que hacemos no se quede aquí en un ambiente meramente parroquial, sino que se abra. Yo creo que ustedes de pronto se han topado, como dicen por ahí en el campo, con personas que vivieron la experiencia del minuto de Dios hace mucho tiempo, como la viví yo, y que desde una perspectiva un poco negativa lamentan lo que ellos llaman el deterioro del barrio. Yo creo que esas personas lo que pasa es que no les hemos dicho ese otro elemento. O sea, sí, el barrio era lo local, pero lo local se globalizó de alguna manera. El minuto de Dios hoy está por todas partes, Uniminuto está por todas partes. Entonces uno no tiene que tener, digamos, esa perspectiva tan negativa mirando solamente aquí lo parroquial. Sí, la parroquia es que ni siquiera la iglesia la tumbaron y ni siquiera iglesia tenemos. Esa es la perspectiva, digamos, lo que si se quiere parroquial, donde yo me puedo sentar a llorar por las cosas que no funcionaron, y se me olvida que el padre García Herreros había hecho desde el principio, es un ensayo. A veces los ensayos no funcionan como uno espera, salen por otro lado, y este salió por otro lado. Entonces es esa perspectiva, llamémosla así, local, de lo global y lo local unido, que nos permite decir lo que estamos haciendo vale la pena. Dentro de poco estaremos en cualquier otro lugar del mundo llevando estos elementos, y entonces lo que aquí hacemos, y es el valor, digamos, de este proceso que estamos haciendo de construir un concepto, le va a aportar yo diría que a toda la humanidad y a otras épocas.